Hola a todos, que tengáis un día precioso. Esta mañana nada más salir al patio. Huyen se encontró a la madre de Ye, esperándola con una cesta de mimbre en brazos y una sonrisa suave. «Te vienes conmigo al mercado de Ted solo». Esa frase ya le calentó el corazón porque hacía tiempo que no sentía que en casa hubiera alguien con quien compartir planes, preocupaciones y también ilusión. Pero ojo que hoy no es un vamos a comprar arroz y ya, en medio del mercado con gente por todas partes. La madre de Ye elige un producto muy concreto que deja a Huyen completamente bloqueada. Y luego suelta una frase que casi le hace llorar. Y antes de entrar al mercado, os pregunto algo: en vuestro país, cuando llega una fiesta tradicional, ¿qué plato es imprescindible sí o sí? Dejadlo en comentarios, que a lo mejor Huyen aprende ideas nuevas. Y este Ted lo hacemos todavía más cálido en casa. A primera hora el frío aún se notaba. La noche había dejado un viento fino de esos que se cuelan por cualquier rendija, y el patio amanecía callado con una calma que parecía de invierno profundo. Dentro de la casa, Huyen se levantó antes que nadie. Se puso una chaqueta encima y fue directa a la cocina para encender el fuego. En cuanto la leña prendió, el aire empezó a cambiar. El humo subía despacio, y el aroma suave del jengibre calentándose en una olla hacía que todo se sintiera más acogedor. Mientras el agua rompía a hervir, Huyen se movía con esa rutina tranquila de quien ya conoce la casa de memoria. Ordenó un par de cosas, revisó lo que faltaba, y sin darse cuenta, disfrutó un instante de esa sensación nueva. El hogar sonaba a vida, no a tensión. En un rincón, la madre de Ye, la abuela, estaba sentada apilando cestas con paciencia. Miró alrededor y con un tono sencillo comentó que la casa estaba más recogida y que el gallinero ya se notaba más asentado, como si las gallinas también se hubieran acostumbrado por fin. Huyen le sirvió una taza de té caliente y la acercó a sus manos. El vapor subía despacio y el calor le devolvía el color a los dedos. Huyen se sentó un momento a su lado y le habló en voz baja. Quería ir temprano al mercado para comprar algunas cosas de cara a Ted y le apetecía que fueran juntas. La abuela asintió sin pensarlo demasiado. Dijo que hacía mucho que no iba al mercado del pueblo de verdad, con tiempo para mirar, preguntar precios y elegir bien. Además explicó que no era solo comprar comida, también quería escoger algunas cosas necesarias para preparar la ofrenda y cumplir con los mayores como corresponde. El fuego seguía crepitando y la cocina olía a humo limpio y a jengibre. Afuera el frío no se iba, pero dentro la casa parecía otra. Huyen notó que esa invitación «vamos juntas» le había dejado el corazón más ligero, como si por fin tuviera a alguien con quien compartir la preparación y no cargarlo todo sola. La abuela terminó el té despacio, se ajustó la chaqueta y preparó su cesta como quien vuelve a una costumbre antigua. Huyen recogió una bolsa y echó un último vistazo al interior. La lumbre encendida, la mesa ordenada, el silencio cálido. Y aunque el aire fuera seguía helado, ella sintió que la mañana empezaba con una compañía que valía más que cualquier abrigo. Las dos se abrigan bien antes de salir: chaqueta, sombrero y una cesta grande para que todo quepa sin tener que volver. El aire todavía pica en la cara, pero el simple hecho de caminar juntas ya cambia el ánimo, como si el frío pesara menos. De camino al mercado, la abuela va enumerando con esa seguridad de quien ha vivido muchos inviernos lo que para ella no puede faltar en un Ted de pueblo. Habla de hojas para envolver de dong o de plátano,
de las tiras para atar del arroz glutinoso del frijol mungo y de un poco de panceta para el relleno. Porque sin grasa, no sabe igual y además da energía en días fríos. Huyen la escucha con una mezcla de nervios y alegría. No es solo una lista de compras, es como una clase de memoria familiar, un mapa que le dice, esto es casa. Y mientras la abuela habla, a Huyen le entra esa emoción pequeña y bonita, la sensación de que el año nuevo está ya a la vuelta de la esquina. La abuela añade otras cosas prácticas, de esas que parecen secundarias, pero sostienen la celebración: incienso y velas para el altar. Y también fruta bonita bien escogida, para que cuando llegue el momento de hacer la ofrenda, todo se vea limpio y respetuoso. Dice que no hace falta gastar en exceso, pero sí elegir con ojo, porque una mesa preparada con cariño se nota. Antes de llegar al mercado, incluso menciona una parada más: el puesto de telas. Le propone mirar un mantel nuevo o quizá una cortina para tapar el viento en la cocina, algo sencillo pero útil, para que la casa se vea más arreglada en los días de fiesta. No lo plantea como capricho, sino como una forma de empezar el año, con la sensación de orden y cuidado. Huyen asiente imaginándose ya el comedor un poco más bonito, la cocina más resguardada, el altar preparado con calma, y mientras avanzan hacia el bullicio del mercado con la cesta balanceándose a su lado, siente que ese paseo no es solo para comprar, es el comienzo de un Tet distinto, más acompañado, más cálido, más de familia. El mercado estaba más lleno de lo habitual, con ese bullicio típico de los días previos a fiesta, voces por todas partes, risas, regateos, bolsas que se cruzan, y el olor mezclado de verduras frescas, carne y dulces. Huyen caminaba al lado de la abuela con la cesta en el brazo, sintiendo que ese ambiente ya olía a año nuevo. Fueron parándose puesto por puesto, mirando con calma y comprando con cabeza. La abuela regateaba con una habilidad que no era agresiva sino elegante, de esas personas que hablan bien y consiguen un mejor precio sin crear mal ambiente. Huyen la observaba y sonreía, porque se notaba que para ella ir al mercado no era solo gastar, sino saber elegir y saber cuidar. Cuando llegaron al arroz glutinoso, la abuela se lo tomó muy en serio. Metió la mano en el saco, cogió un pequeño puñado y lo olió con atención como quien reconoce un perfume antiguo. Dijo que ese arroz tenía buen aroma, que al cocinarlo quedaría pegajoso y tierno, perfecto para hacer un plato festivo de los que alimentan de verdad. Luego pasó al frijol mungo, y fue igual de precisa. Explicó que tenía que ser amarillo uniforme sin granos oscuros, porque así queda más fino y más sabroso. Huyen mientras tanto aprovechó para acercarse al puesto de carne. Miró los precios, calculó mentalmente y pidió solo lo justo sin pasarse. Ella sabía que había que preparar la fiesta, pero también sabía que el dinero no sobra. La abuela lo entendió al instante, y en vez de presionarla, le soltó una frase muy suya, tranquila y contundente, que en las fiestas no hacía falta presumir, que lo importante era que la casa estuviera cálida, no que la mesa estuviera exagerada. Siguieron andando entre la multitud, y pasaron por un puesto de dulces y golosinas. Huyen por costumbre, estuvo a punto de girar la cara y seguir de largo para no tentarse. Pensó que no era necesario, que era un gasto extra. Pero la abuela se detuvo con una sonrisa suave, como quien sabe exactamente qué está haciendo. Compró un paquetito pequeño de turrón de cacahuete y un poco de jengibre confitado, cosas sencillas de las que duran y no cuestan tanto. Huyen la miró sorprendida,
Y la abuela se lo explicó de inmediato con una lógica simple y bonita. En días de fiesta siempre aparece alguien para saludar, para desear buen año, para tomar un té. Y aunque no haya mucho, siempre es bueno tener algo que ofrecer, aunque sea un detalle, para que el té no vaya solo, dijo casi bromeando. Pero en realidad era una forma de decir: una casa se siente casa cuando puede compartir. Ese gesto tan pequeño le tocó a Huyen por dentro, porque no era comprar por comprar ni gastar para aparentar. Era pensar en el calor de la convivencia, en la dignidad de recibir a alguien con una sonrisa y un plato sencillo. Y mientras veía a la abuela elegir con paciencia, poniendo en la cesta cosas modestas, pero llenas de sentido, Huyen sintió que se le aflojaba algo en el pecho. No era que de pronto los problemas desaparecieran, pero sí era como si por primera vez en mucho tiempo, una parte del peso no lo llevara sola. Había alguien a su lado que sabía cómo sostener lo cotidiano, cómo preparar una fiesta sin ansiedad, cómo recordar que suficiente también puede ser bonito. Y ese pensamiento en medio del mercado ruidoso le dio una paz inesperada. Cuando ya estaban saliendo del mercado con las bolsas cargadas, Huyen se quedó quieta un instante. No fue por el peso ni por el gentío. Fue porque de reojo vio un puesto con ramitas de melocotonero en flor, pequeñas delicadas con los capullos todavía cerrados. Le dio como un vuelco por dentro de esos que no se explican de pronto. Aquello sí le parecía fiesta. La abuela siguió su mirada y lo entendió al momento. No le dijo no hace falta con frialdad, ni la frenó por ahorrar. Al contrario, se acercó y en voz baja soltó una frase muy suya, sencilla y preciosa. Le recordó que no necesitaban un árbol grande ni algo aparatoso, que con una ramita pequeña en un jarrón ya se nota el año nuevo en casa, porque lo que importa es el símbolo, no el tamaño. Huyen sonrió un poco emocionada y dejó que la abuela eligiera. La abuela miró varias ramas con calma, como si estuviera escogiendo algo más que una planta. Al final tomó una de tamaño medio con brotes gorditos todavía apretados, prometiendo abrirse en unos días. Se la dio a Huyen para que la abrazara con cuidado, como quien lleva algo frágil pero importante. En el camino de vuelta, las dos iban más despacio. Ya no tenían prisa, llevaban lo necesario y llevaban ilusión. Hablaban de lo que harían por la tarde organizando la casa, como se organiza una fiesta desde dentro. Comentaron que primero tocaría ordenar la cocina, limpiar ese rincón donde siempre se acumulan cosas, y después lavar las hojas de envolver, dejarlas listas. También planearon poner el arroz a remojar, preparar el frijol, y decidir si al día siguiente se pondrían a envolver pasteles o si cocinarían otra cosa caliente para reunir a todos. Huyen escuchaba y asentía, pero su mente iba un poco más allá. Miraba la ramita entre sus brazos y se imaginaba la casa de madera con la luz encendida al anochecer, el fogón encendido, el agua hirviendo con ese sonido pequeño y constante, y las voces de la familia mezclándose con el ruido de la cocina. Se imaginaba algo simple, nada perfecto, pero vivo. Y en ese momento entendió una cosa que la tranquilizó. Puede que este té no fuera fácil. Puede que todavía hubiera preocupaciones y cuentas que ajustar. Pero aún así podía ser cálido. Podía sentirse completo de otra manera. No por lo que tuvieran, sino por cómo lo vivieran. Porque a veces el año nuevo no entra en casa con grandes compras ni con mesas llenas. Entra con una ramita en un jarrón, con una lista de cosas pequeñas por hacer juntas, y con la sensación de que aunque falten muchas cosas,
Lo esencial sigue ahí: luz, comida caliente y gente que se acompaña. Y para Huyen eso ya era suficiente para llamar fiesta a ese año que estaba por empezar.